Hola a todos. A continuación, procedemos con la exposición del tema de decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores y diseño usando multiplexores correspondientes a la materia de circuitos eléctricos y digitales de la Universidad Privada Domingo Savio. Somos el grupo 5 y comenzamos con la citada temática. Para comenzar, se mostrará un mapa conceptual, como pueden ver a continuación. Entonces, comenzamos por el término codificador, que a grandes rasgos es un circuito que presenta salida de un código binario, convirtiendo la señal analógica en digital. Y ahí podemos ver, por ejemplo, se usa en la gestión de señales digitales, un ejemplo, el codificador 74LS147. Otro aspecto fundamental es el decodificador, que se caracteriza por ser lo contrario al codificador, pues lo que va a hacer es transformarlo en señal original o transformar de binario a decimal. Entonces es fundamental contar con eso, como pueden ver su imagen ahí, y es muy utilizado también en la actualidad. Otro término fundamental es el multiplexores, que podemos ver, que permite transmitir varias señales por un canal, tiene varias entradas y una salida, y se utiliza en varias fuentes en HDMI, multimedia y permite el enrutamiento. También se encuentra el término de multiplexor, muy importante porque es un circuito combinacional que recibe señal eléctrica y la divide en diferentes salidas, que incluso puede ser utilizado como un decodificador. Permite una mejor línea de comunicaciones y las funciones multiplexores, que como podemos observar, tiene varias entradas, una salida y líneas de selección, y se utiliza para implementar funciones lógicas, comunicando varios nodos y utilizando el término 2 a la n como el caso de tablas de verdad. A continuación les mostraremos una explicación más profunda de cada uno de estos términos. Hola, bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial perteneciente a la Universidad Privada Domingo Savio. El objetivo de estudio es de explorar y comprender los componentes claves. En esta presentación nos sumergiremos en el fascinante mundo de los sistemas digitales. El objetivo es proporcionar una visión completa de los siguientes componentes: decodificadores y codificadores, multiplexores y demultiplexores, diseño y función de las lógicas con multiplexores, avances y tendencias en la electrónica. Al final de este video tendremos una comprensión sólida de estos componentes esenciales y estaremos listos para explorar a más fondo el emocionante mundo de los circuitos electrónicos y digitales. Visión general de los componentes. Entre los decodificadores y codificadores tenemos a los decodificadores. Estos componentes se utilizan para convertir señales de un formato a otro. Por ejemplo, un decodificador puede tomar una entrada binaria y producir una salida en formato decimal. Son esenciales en aplicaciones como la visualización de datos en pantallas o la comunicación entre sistemas digitales. Los codificadores, a diferencia de los decodificadores, convierten señales de un formato a otro. Por ejemplo, un codificador puede tomar entradas en formato decimal y producir una salida binaria. Los codificadores son útiles en la transmisión de datos y en la detección de errores. Entre los multiplexores y demultiplexores, hablaremos de los multiplexores o MUX. Estos dispositivos permiten combinar múltiples señales en una sola línea de salida. Funcionan como interruptores, que seleccionan una de las entradas para enviarla a la salida. Los multiplexores son útiles en aplicaciones como la transmisión de datos, la selección de canales en televisión por cable o la conmutación de circuitos. Los demultiplexores o DEMUX hacen lo contrario, toman una señal de entrada y la dirigen a una de varias salidas posibles.
son útiles para separar señales en aplicaciones como la desmultiplexación de datos en redes de comunicación. Avances y tendencias en la electrónica digital. Exploraremos las últimas tendencias en la electrónica digital. Hay nuevos materiales, técnicas de diseño o aplicaciones emergentes, diseño de funciones lógicas con multiplexores. Los multiplexores también se pueden utilizar para diseñar funciones lógicas más complejas. Al conectar las entradas adecuadamente, puedes incrementar. Hola a todos, mi nombre es Annelies y yo voy a hablarles sobre los multiplexores y demultiplexores. ¿Estos qué son? En los sistemas digitales a gran escala se requiere una sola línea para transmitir dos o más señales digitales y por supuesto a la vez se puede colocar una señal en una línea. Los multiplexores o selectores de datos hacen que podamos transmitir el dato de entrada que nosotros queramos en cada momento a una salida determinada. Su circuito inverso es el demultiplexor. Sirven para dirigir la información digital procedente de diversas fuentes a una única línea para ser transmitida a través de dicha línea a un destino común, es decir, que puede servir para comunicarnos vía serie. Los multiplexores o MUX es un dispositivo que tiene múltiples entradas y salidas de una sola línea. Las líneas de selección determinan qué entrada está conectada a la salida y también aumentan la cantidad de datos que se puede enviar a través de una red dentro de un tiempo determinado. También se le llama selector de datos. Estos tienen diferentes tipos de multiplexores. El multiplexor de 2 a 1 que ven una línea seleccionada, de 4 a 1 que ven dos líneas seleccionadas, de 8 a 1 que va en 3 líneas seleccionadas y el último multiplexor de 16 a 1 que va en 4 líneas seleccionadas. El MUX de 4 a 1 consta de 4 bits de entrada, 1 bit de salida y 2 bits de control. Los 4 bits de entrada son, a saber, I sub 0, I sub 1, I sub 2 e I sub 3 respectivamente. Solo uno de los bits de entrada se transmite a la salida. La salida Z depende del valor de la entrada de control A sub 0 y A sub 1. El bit de control A sub 0 y A sub 1 decide cuál de los bits de datos de entrada debe transmitir la salida. La siguiente figura muestra el diagrama de circuito del multiplexor de 4 a 1 usando puertas AND. El MUX de 8 a 1 consta de 8 líneas de entrada, una línea de salida y 3 líneas de selección. Para la combinación de una entrada de selección, la línea de datos se conecta a la línea de salida. El circuito que se muestra a continuación es un multiplexor de 8 a 1 que requiere de 8 compuertas AND, una compuerta OR y 3 líneas de selección. Por último está el MUX de 16 a 1. En esta sección se implementa un multiplexor de 16 a 1 utilizando multiplexores de 8 a 1 y de 2 a 1. Sabemos que el multiplexor de 8 a 1 tiene 8 entradas de datos, 3 líneas de selección y una salida, mientras que el multiplexor de 16 a 1 tiene 16 entradas de datos y 4 líneas de selección y una sola línea. El demultiplexor o DEMUX son circuitos combinacionales que hacen la función contraria al multiplexor, es decir, que pasa una entrada de 8 salidas dependiendo del selector. Este DEMUX tiene diferentes tipos de multiplexores, el que va de 1 a 2 en una sola línea seleccionada, de 1 a 4 que ven dos líneas seleccionadas, de 1 a 8 que ven 3 líneas seleccionadas y por último de 1 a 16 que ven 4 líneas seleccionadas. El DEMUX de 1 a 4 consta de un bit de entrada, 4 bits de salida y bits de control. Este diagrama del circuito es el que se muestra a continuación. El DEMUX de 1 a 8 también se denomina distribuidor de datos, ya que requiere una entrada, 3 líneas seleccionadas y 8 salidas. El demultiplexor toma una sola línea de datos de entrada y luego la cambia a cualquiera de las líneas de salida. El diagrama del circuito de multiplexor de 1 a 8 se muestra a continuación.
se utiliza 8 compuertas AND para lograr su operación. Por último tenemos el demux de 1 a 16, que en esta sección se implementa un demultiplexor de 1 a 16 utilizando demultiplexores de 1 a 8 y de 1 a 2. Sabemos que el demultiplexor de 1 a 8 tiene una sola entrada, 3 líneas de selección y 8 salidas, mientras que el demultiplexor de 1 a 16 tiene una sola entrada, 4 líneas de selección y 16 salidas. Hola, hoy les voy a hablar sobre la comparación y selección de componentes. Como primer punto tenemos decodificadores. La función es convertir una entrada codificada en una salida única. Por ejemplo, un codificador binario convierte un número binario en una línea de salida correspondiente. También tenemos la aplicación, es utilizado en sistemas de memoria para seleccionar celdas en display de 7 segmentos y en circuitos lógicos complejos. También tenemos las ventajas, ¿no?, que facilitan la identificación de señales específicas en sistemas complejos. Veamos en el siguiente punto qué son los codificadores. La función lo realizan la operación inversa de los codificadores, es decir, convierten en varias entradas en una salida codificada. También tenemos aplicaciones, son utilizados en sistemas de compresión de datos, transmisión de datos y en la simplificación de circuitos. Y las ventajas también tenemos, reducen el número de líneas de transmisión necesarias, mejorando la eficiencia. Otro punto que tenemos son los multiplexores. Un multiplexor es un dispositivo que selecciona una de varias entradas y la envía a la salida. Básicamente funciona como un selector de canal, permitiendo que múltiples señales compartan un solo recurso. Por ejemplo, un multiplexor de 4 a 1 toma 4 señales de entrada y, dependiendo de los valores de los selectores, transmiten una de esas señales a la salida. Sus ventajas serían, permiten la transmisión eficiente de múltiples señales a través de una sola línea. También tenemos demultiplexores. Los demultiplexores son la contraparte, ¿no?, de los multiplexores. Toman una sola entrada y la dirigen a una de varias salidas. Son útiles en aplicaciones donde se necesita distribuir una señal a varios destinos diferentes. También tenemos sus ventajas, ¿no?, que facilitan la distribución de señales desde una fuente centralizada a múltiples destinos. Vayamos con la innovación. Innovaciones recientes en el diseño. Integración a gran escala. Tecnologías CMOS avanzada. Automatización en el diseño. Reducción del tamaño, la miniaturización, ¿no?, de